Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 6, Episodio 15. El neoliberalismo. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea, el podcast en el que analizamos procesos históricos que tienen que ver con nuestro presente. En esta sexta temporada hemos estado platicando acerca de la Guerra Fría. Soy Raimundo Salcedo y hablemos de historia y en este caso de historia económica. Y es que aunque pueda parecer difícil de entender a primera vista, la historia humana es muchas veces la historia económica, porque esta es la que subyace a los fenómenos culturales, militares y sociales que analizamos frecuentemente en historia. Comencemos. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el mundo fue testigo del ascenso de una nueva ideología económica. En el Reino Unido, Margaret Thatcher llegaba al poder en 1979, en Estados Unidos, Ronald Reagan lo haría en 1981. Ambos compartirían algo más que el cargo, sino también una misma visión del mundo. En este episodio hablaremos del neoliberalismo, sus principios, su impacto económico y sus efectos sociales. El historiador marxista británico Eric Hobsbawm llama a las 2 décadas que siguieron a 1973 como las décadas de crisis, que se encuentran al final de la Edad de Oro y en el llamado derrumbamiento. Ya trazábamos esta línea desde el episodio 11, en que platicábamos cómo a inicios de la década del 70 comenzaron una serie de crisis económicas que impactaron en uno de los recursos más valiosos del planeta, que es el petróleo, lo que se concatenó con los conflictos en Asia, particularmente en Afganistán. En las décadas de crisis, la desigualdad creció inexorablemente en los países de economías desarrolladas de mercado, una brecha que se vio marcada por el fin de la estabilidad de los ingresos de las clases trabajadoras. La palabra crisis no se usaba en los años 70, a pesar de los múltiples eufemismos como recesión o desaceleración económica. Se intentaba negar que éstas fueran equiparables a las de los años 30, aunque fuera la peor recesión de los últimos 40 años. Las características de esta crisis no son homogéneas. Por un lado, en los países desarrollados, señala Hobsbawm, la tecnología estaba sustituyendo la mano de obra a pasos agigantados, en tanto que en los países en vías de desarrollo se empezaba a recibir a las empresas extranjeras a las que estos países les proveían mano de obra barata. Pero ojo, esto no significa que en los países en vías de desarrollo hubiera bonanza económica. Por el contrario, los puestos de trabajo que se creaban también eran mecanizados, al punto que, como dice Hobsbawm, los empleos que se perdían en la época de crisis no se recuperaban en las épocas de bonanza. En realidad, nunca se recuperaban, pues el desempleo ya no era parte del ciclo económico, sino que era estructural. En palabras textuales de Hobsbawm, la producción prescindía de los seres humanos a una velocidad superior a aquella en la que la economía de mercado creaba nuevos puestos de trabajo para ellos. De hecho, Hobsbawm plantea que se temía la posibilidad de una crisis como la de 1929 se repitiera tras la Segunda Guerra Mundial. Esto no ocurrió, y no lo fue al menos como una calca de la crisis de 1929. Las crisis de los años 70 y 80 del siglo pasado tuvieron sus propias características, pero algo es seguro, el mundo no supo el tamaño de la crisis hasta el inicio de la década de 1980. Fue justo en los inicios de esta década en que todas las alarmas se encendieron. Países grandes en vías de desarrollo tenían problemas de liquidez financiera. De hecho,
El estallido se da tristemente en México en 1982, con la severa crisis económica que supuso la quiebra del país al final de la gestión de José López Portillo. Pero no es un caso aislado. México es solo el primer país del llamado Tercer Mundo que se encontraba en problemas de liquidez propiciados, entre otras cosas, por la irresponsabilidad de los financiamientos internacionales que generaron una deuda enorme para estos países, pero también los malos manejos que, en el caso de México, generaron una fuga de capitales sin precedentes, que intentó paliarse con medidas que todavía obedecían al modelo keynesiano, es decir, de intervención del Estado. En México, por ejemplo, el agonizante gobierno de López Portillo intentó en septiembre de 1982 la nacionalización de la banca y el control completo de cambios para que el Estado pudiera controlar la economía aún más. Huelga decir que no lo logró y el país entró en suspensión de pagos, lo que propició que buscara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo, que supuso un rescate emergente para la economía mexicana, que estaba en quiebra, obligó a México a devaluar su moneda, el dólar pasó de 26 a 70 pesos, e implementar políticas restrictivas, recortes de gasto público y privatizaciones. Hobsbawm señala que, de hecho, para las instituciones financieras internacionales fue un alivio que los países en esta situación no se pusieran de acuerdo para las negociaciones, pues aunque la crisis de deuda continuó durante los años siguientes, se conjuró la posibilidad de que se diera en todos los países al mismo tiempo. Así, el inicio de la década de 1980 marca también la muestra del tamaño de la crisis económica que se vivía a finales de los 70, lo que propició el golpe de timón hacia el neoliberalismo. En mayo de 1979, tras unas elecciones generales con motivo de un voto de no confianza que el Parlamento dio al entonces primer ministro de origen laborista James Callaghan, la conservadora Margaret Thatcher se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de primer ministro del Reino Unido. La década entera de 1980 ocurriría bajo su mandato. De igual manera, al finalizar el gobierno de Jimmy Carter en 1980, este perdió la reelección frente al republicano Ronald Reagan, quien se convirtió en el 40º presidente de los Estados Unidos y que también gobernaría en gran parte de la década de 1980, pues ganó la reelección en 1984. Thatcher y Reagan fueron la dupla perfecta para el neoliberalismo económico. Veámoslo más a detalle. El neoliberalismo tiene sus raíces intelectuales en pensadores como Friedrich Hayek y Milton Friedman. Ambos desconfiaban profundamente de la intervención estatal en la economía y promovían la idea de que los mercados, si se les deja con libertad, producen los mejores resultados posibles para la sociedad. En esencia, planteaban regresar al viejo principio del liberalismo económico clásico: dejar hacer, dejar pasar. De ahí que se llame nuevo liberalismo económico. Esto contrastaba con el keynesianismo, dominante desde la posguerra, que postulaba la intervención del Estado en ciertos sectores de la economía de mercado, bajo premisas como que el empleado contento trabaja mejor. En el keynesianismo, el gasto público era motor del crecimiento y el Estado un garante del bienestar social. El neoliberalismo aboga por la reducción del gasto público, la privatización de empresas estatales, la desregulación de la economía y el debilitamiento de los sindicatos. Aunque sus primeras aplicaciones se dieron en América Latina, notablemente en Chile, bajo la dictadura de Pinochet, fue con Thatcher y Reagan
que el modelo se proyectó a nivel global. En Estados Unidos, Reagan implementó una serie de reformas que incluyeron recortes fiscales para los más ricos, reducción del gasto social y una fuerte campaña contra los sindicatos. En 1981 despidió a más de 11,000 controladores aéreos que estaban en huelga, una acción que envió un mensaje contundente: el poder sindical debía ser reducido. En el Reino Unido, Thatcher enfrentó y derrotó una de las huelgas mineras más grandes de la historia británica, privatizó empresas públicas, recortó el gasto estatal y eliminó restricciones al capital financiero. Para ella, la sociedad no existía como tal, solo individuos y familias. Thatcher fue conocida por entonces como la Dama de Hierro, por su, nunca mejor dicho, férrea oposición a las políticas económicas keynesianas y en general a todo lo que sonara a socialismo. Es bien conocida la ideología de Thatcher en el sentido de que no existe el dinero público, es dinero de los contribuyentes, pero además de que nada de lo que se produce es gratuito, sino que alguien lo paga, y si el Estado es quien lo paga, no lo hace con su dinero, sino con dinero de los contribuyentes. Esta es la médula del neoliberalismo. El Estado ya no es garante del bienestar general ni de nada prácticamente, solo un estorbo que debe minimizarse y funcionar solo para ciertas cosas y ya. De hecho, es más complejo que eso, porque el neoliberalismo en muchas facetas no deja de reconocer que el Estado es necesario para ciertos fines, como por ejemplo seguridad pública, pero en cierto modo se le ve como un mal necesario, cuya intervención debe ser reducida al mínimo. Ambos gobiernos, Thatcher y Reagan, compartirían también una narrativa moral. El Estado es ineficiente, los pobres debían dejar de depender de los subsidios y el éxito individual era cuestión de esfuerzo personal. En esencia, fue el fin del estado de bienestar que venía existiendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El neoliberalismo transformó la forma en que las sociedades se relacionaban con el trabajo, el consumo y la idea de futuro. En Estados Unidos, tras el fin de la distensión con la Unión Soviética, resurgió el miedo a un conflicto nuclear. Esta sensación de vivir al borde de una catástrofe se combinó con la promesa de abundancia del capitalismo. El resultado, una cultura de consumo exacerbado. El ciudadano promedio comenzó a gastar como si no hubiera un mañana. Literalmente. Si el mundo podía acabarse en cualquier momento, ¿para qué ahorrar? Esta mentalidad fue alimentada por el crédito fácil, la publicidad agresiva y la promesa de que todo era alcanzable en el presente inmediato. Se consolidó así una economía basada en el endeudamiento y el hiperconsumo. Los sindicatos, que habían sido pilares de la negociación laboral durante el siglo XX, fueron debilitados sistemáticamente. El empleo se precarizó, los contratos temporales se volvieron la norma y la desigualdad comenzó a aumentar. Las grandes ciudades se llenaron de riqueza visible y de pobreza invisible. El modelo neoliberal no se quedó en el mundo anglosajón. A través de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se impulsó su adopción en países endeudados, especialmente en América Latina, Asia y África. Las llamadas reformas estructurales exigían privatizaciones, recortes y apertura de mercados a cambio de ayuda financiera. Para poner un ejemplo, ya mencionamos que en México se intentó usar un esquema keynesiano para solucionar la quiebra del país en 1982, pero tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país debió adoptar una política restrictiva en términos financieros e iniciar la privatización de algunas empresas.
de modo que durante el gobierno de Miguel de la Madrid comenzó este proceso de privatizaciones y estas afectaciones a los sindicatos que se agudizaría aún más en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994. Ahora, hay que entender que no hay un único modelo de neoliberalismo y que fue solo un puñado de países, a los que nos referiremos un poco más adelante, en donde se aplicó como si de un manual de instrucciones se tratara. Pero algo es claro, la aversión al Estado como rector de la economía, la reducción del gasto público y de la llamada obesidad gubernamental, así como el fin de las políticas sociales al punto de ir en contra de los sindicatos, formaba parte de las ideas centrales que comenzaban a aplicarse, según el caso concreto, en todos los países. El Consenso de Washington, formulado a fines de los 80, consolidó esta visión. Para los gobiernos, la alternativa era clara: adaptarse al nuevo orden económico o quedar fuera del mercado global. Un mercado que, para ese momento histórico, era la única alternativa ante las claras muestras de crisis en el bloque socialista, de las que hablaremos en sucesivos episodios. El neoliberalismo no era una opción, se volvió algo casi incuestionable, lo que daría pie a la globalización, término muy utilizado a finales de los 90 e inicios de los 2000 para referirse a esta tendencia de generar acuerdos de libre mercado y la extensión de los mercados al punto de ser mundiales. De hecho, como señala Hobsbawm, es paradójico que el capitalismo saliera airoso justo en el momento en que era notorio que había dejado de ofrecer el bienestar que prometía. Las críticas al neoliberalismo no tardaron en surgir. Señalaban el aumento de la desigualdad, la destrucción del tejido social, el debilitamiento del Estado y el auge de una cultura individualista, competitiva y consumista. Algunos sectores académicos hablaron incluso de una erosión de la democracia, al volverse los gobiernos más dependientes de los intereses financieros. Aunque el modelo entró en crisis en 2008 con el colapso financiero global, muchas de sus lógicas siguen vigentes: la fe en los mercados, la responsabilidad individual por sobre la colectiva y la idea de que el éxito depende solo del esfuerzo personal. El neoliberalismo fue, sin duda, la respuesta clara a una crisis económica profunda que, a la caída del muro de Berlín, se vio beneficiada, pues las políticas neoliberales se comenzaron a aplicar, ahí sí, casi como recetarios de cocina en todos y cada uno de los países que abandonaban el modelo socialista. En realidad, 3 décadas después, muchas de las lógicas neoliberales seguían intactas: la expansión del crédito, las privatizaciones y el debilitamiento de los sindicatos no solo transformaron los gobiernos, sino que reconfiguraron la manera misma en que las personas entendían su papel en la economía. La historia del neoliberalismo es inacabada porque apenas estamos viendo los efectos de esta política económica. Pero algo es claro: la década de 1980 no podría entenderse sin las prácticas neoliberales que ocurrieron en ella y que harían mella a nivel global, sobre todo en los países que empezaban a abandonar el modelo socialista. Pero eso será en el próximo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final. Una disculpa por la tardanza, pero aquí estamos. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, así como a compartir el contenido si este es de tu agrado. También a seguir mi página de Facebook, que encuentras como Raimundo S. Flores, en donde subo los anuncios de los episodios para que no te pierdas ninguno. No te olvides de seguir el podcast para que no te pierdas de las actualizaciones y darnos 5 estrellas en Spotify, créeme que ayuda bastante.
También te recuerdo que la caja de comentarios es tuya, te invito a hacer uso de ella con respeto y con civilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.